Muchas gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy el tema, el voto activo en prisión preventiva de cara a 2024. Por favor, acompáñenos. Nos acompaña la magistrada de circuito en materia penal, Lilia Mónica López Benítez, a quien le doy la más cordial bienvenida y quien, bueno, tiene mucha, digamos, experiencia en este tema, lo ha estudiado, lo ha abordado en diferentes oportunidades. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de este voto activo en prisión preventiva de cara al 2024. Se deriva pues de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y yo le quiero preguntar para pues entrar en tema, ¿las personas que están en prisión pierden sus derechos políticos? Es un tema muy importante y a mí me gustaría primero precisar que esta restricción de derechos político-electorales está prevista en el artículo 38 constitucional y específicamente en cuanto a la pregunta, este artículo destaca que la suspensión de derechos es para las personas que están sujetas a un proceso por un delito que merezca pena corporal o las que ya se encuentren compurgando una pena de prisión. Quizás si me detuviera en esto sería muy simplista dar una respuesta que podría ser afirmativa en cuanto a este tema, pero creo que es muy importante pensar que las personas que se encuentran privadas de la libertad o a estas personas se les tiene que favorecer su derecho a votar. Y este es un punto muy importante porque si bien, como lo comenté, la norma constitucional permite distinguir respecto de las personas que todavía no han sido sentenciadas en relación con las que ya fueron sentenciadas, pero la diferencia está en quienes se encuentren internas, quienes están física y materialmente en un centro de reclusión. Y desde este punto, mi visión es que se tiene que abrir los derechos político-electorales a las personas que están privadas de la libertad materialmente, porque es importante que participen en la vida democrática del país. Yo le quisiera preguntar, magistrada, ¿este tipo de sentencias del Tribunal Electoral abona a lo que usted acaba de mencionar? Sin lugar a dudas, por supuesto que pone sobre la mesa del debate un gran tema. ¿Y qué tanto las personas que están sujetas a proceso, y yo incluso me atrevería a decir las que ya han sido sentenciadas, deben perder la participación de la vida democrática de un país, cuando esas personas también necesitan tener voz, necesitan llevar a las instancias correspondientes sus necesidades y deben buscar a las personas idóneas que transmitan estas para que se generen políticas públicas que les favorezcan. Y yo le preguntaría, ¿qué sucede en el mundo? ¿Hay países que le permiten abiertamente a las personas que están presas votar? Por supuesto que sí, tenemos muchísimas experiencias internacionales, Inglaterra, Canadá, Italia, España, y uno quizá podría pensar, bueno, es que son países que están en otro nivel, son países de primer mundo, sin embargo, también tenemos experiencias en Latinoamérica, podríamos pensar en Costa Rica, en Argentina, donde se han abordado estos temas y donde se ha decidido que se debe llevar el voto a las prisiones para que las personas privadas de la libertad tengan la oportunidad, como decía hace un momento, de externar sus preferencias electorales a partir de sus propias necesidades motivadas por la reclusión. De esos ejemplos que usted nos mencionó, ¿hay uno que sobresalga para usted específicamente porque ha sido verdaderamente potente, poderoso y que le ha dado esa participación a las personas en prisión? Yo creo que hay muchos ejemplos. Podríamos hablar de diversos casos, pero yo creo que todos ellos van a un punto central. A ver, las personas privadas de la libertad, si bien están
en ese lugar por haber transgredido una norma o por posiblemente haberla transgredido, si es que todavía no están sentenciadas, lo cierto es que su participación debe ser activa y el voto activo es una parte fundamental. Y aquí se ha hablado desde la necesidad de otorgarles, por ejemplo, la credencial electoral, desde la posibilidad de que puedan sufragar a través, por ejemplo, de la vía del correo tradicional, o yo pensaría incluso con estos avances de la tecnología, bien podrían utilizarse las tecnologías de la información para poder llevar el voto a la prisión. De seguir así, de que no se hubiera podido abrir esta oportunidad, de seguir negándole el voto a las personas que están pues detenidas, que están en prisión preventiva, ¿se llegaría a la muerte civil? Eso es lo que se mencionaba en algún debate. Sí, por supuesto. Ha sido un tema verdaderamente trascendente porque se ha abordado no en este siglo, sino en siglos anteriores. Ya se hablaba de el voto de las personas privadas de la libertad y por supuesto que se ha considerado una muerte civil porque es la pérdida de los derechos más importantes en la vida ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Ese es el punto de donde tenemos que partir para saber hacia dónde tenemos que ir. Y lo importante es no negar los derechos a las personas. El respeto a los derechos humanos es fundamental y sobre todo a la dignidad de las personas. Y a partir de ahí no podemos discriminar y a partir de ahí tenemos que buscar los mecanismos que sean idóneos para lograr que también tengan voz para los efectos tan importantes como es la vida pública, la vida democrática de nuestro país. En efecto, y en este tema específicamente, esta población, ¿por qué es importante que se manifieste en la vida pública, en los asuntos públicos? ¿Qué tendríamos que saber o escuchar de sus voces? Creo que es muy importante partir que la cárcel es otro mundo y que dentro de la cárcel existen problemáticas muy específicas que quizá no nos atañen a las personas que nos encontramos fuera, pero para quienes están dentro, el tener, por ejemplo, el derecho a la salud, el tener una nutrición adecuada, el tener espacios dignos donde estar, el no vivir en sobrepoblación, en fin, hay tantas cosas, tantas problemáticas que se presentan en ese mundo que solamente las personas que están ahí conocen y que tienen la necesidad de hacer escuchar su voz para que se les lleve comida de calidad, para que tengan, por ejemplo, una verdadera oportunidad de reinsertarse a la sociedad conforme lo mandata el artículo 18 constitucional. ¿Considera que esta población ha sido la gran olvidada y que también debería estar dentro de estos grupos que se consideran vulnerables? Por supuesto que sí, las personas sujetas a esta prisión, sea preventiva o sea por una condena, con independencia del motivo que los lleve a ese lugar, merecen el respeto y el goce y ejercicio de todos sus derechos. Y uno de los derechos más importantes, porque justamente a través de ese derecho se lleva las preferencias, las necesidades a las instancias correspondientes para que, decía yo hace un rato, se construyan políticas públicas, se modifique la ley, se incluyan todos esos aspectos tan trascendentes para su vida cotidiana, es justamente este grupo de personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces, es importante primero que nada, el respeto a sus derechos y a través de eso hacerlos expansivos, hacerlos progresivos, partir de un piso mínimo e ir abonando a una construcción de derechos que les permita vivir dentro del lugar donde se encuentran de una manera digna y con todas las necesidades bien sufragadas desde todos los puntos de vista posibles. Muy bien, magistrada, tenemos 3 minutos, pero es un tema muy importante el que le quiero preguntar. Tal vez podamos seguir hablando en el otro bloque. Las mujeres en prisión,
es un tema aparte, porque la pasan además muy mal cuando tienen a sus hijos con ellas, cuando están solas, viudas, en fin, es un tema que usted destacó en un evento, por cierto, del Tribunal Electoral en el Archivo General de la Nación hace unos años ya. Así es. Creo que aquí es un punto clave. A ver, las mujeres en la cárcel son las grandes olvidadas, ¿sí? Con independencia inclusive de por qué llegan a la cárcel. En muchos casos porque son engañadas por la propia pareja sentimental, porque son obligadas a realizar una función o simple y sencillamente por la gran necesidad económica que tienen para poder hacerse cargo de sus familias. Cuando llegan a prisión, contrario a lo que sucede en los penales varoniles, que hay las largas filas de mujeres con comida, con la familia que va a visitar al hombre, si uno se da una vuelta por los penales femeniles, no encuentra esas filas tan importantes. ¿Por qué? Porque las mujeres son olvidadas. Ese es el punto. Cuando las mujeres requieren muchísimo apoyo. Muchas de ellas son madres, muchas de ellas se convierten en madres dentro de la prisión y, por ejemplo, uno de sus derechos es tener o no tener a sus hijas e hijos con ellos y hasta qué momento. Y fíjense cómo los derechos se van expandiendo porque no solamente involucra ya tanto a la mujer o no solamente a la mujer, sino las necesidades que tienen esas niñas y esos niños que viven en los penales, una alimentación adecuada, un lugar digno donde dormir, la posibilidad de ir a la escuela, o las mismas mujeres, su salud sexual y reproductiva, la alimentación que requieren, por ejemplo, cuando están lactando o simple y sencillamente derivada de las propias necesidades de la edad de la mujer. Entonces, si las mujeres no tienen voz, si las mujeres no pueden votar por aquellas personas que puedan llevar sus necesidades a los congresos, a los lugares donde se van a generar las normas que habrán de regir la vida interna en el penal, pues entonces seguimos acallándolas y seguimos invisibilizándolas. Muy bien, pues vamos a hablar de este tema en el siguiente bloque porque hay una pregunta que yo quisiera hacerle. Las y los candidatos se han olvidado de los hombres y las mujeres que están en prisión, evidentemente por razones obvias, porque no habían tenido la oportunidad de votar, pero ahora tendrán que voltear a verlos y tendrán que escucharlos. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos? Magistrada, por favor. Estábamos conversando acerca de este voto activo en prisión de cara al 2024 y nos quedamos en el tema de cuando se es mujer y está uno en la prisión, pues la vida es insufrible. Ya nos contaba la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Magistrada, los números también nos dejan ver que hay mucha gente que puede ejercer su voto y que tiene que ejercer su voto pensando en estos parámetros de razonabilidad y proporcionalidad que han entrado a nuestro sistema judicial a partir de esta sentencia. Sí, sin duda. Creo que ese es también un punto de partida, o sea, saber y conocer cuántas personas tenemos privadas de la libertad, hacer una distinción si esto resulta necesario, a ver, privadas de la libertad, sujetas todavía a proceso o aquellas que ya han sido sentenciadas. Y fíjense que hay una información muy importante que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada mes elabora un cuadernillo mensual con información estadística penitenciaria y creo que esto es un punto muy importante. A diciembre, por ejemplo, de 2021, la población penitenciaria era de 222.369 personas. 209.789 son hombres, que representan el 94.39%, y 12.480 mujeres,
que equivale al 5.61%. Entonces, creo que estos números reflejan la realidad que se tiene y la necesidad, insisto, de que estas personas puedan tomar decisiones electorales para efecto de poder mejorar sus propias condiciones dentro de una prisión. Magistrada, ¿considera usted lo que decíamos en el bloque anterior, que las y los candidatos, ahora los partidos políticos también tendrán que voltear a ver a estas personas, atender sus necesidades? Claro que sí, creo que las personas que están buscando un encargo público de esta magnitud tienen que voltear a ver las diversas realidades que se presentan en nuestro país y no solamente las necesidades son de las personas que nos encontramos en libertad, sino que la problemática de la gente que vive en la prisión es totalmente diferente y también requiere ser atendida a través de las gestiones correspondientes que puedan modificarles la manera en que viven ahí dentro, pero especialmente, y quiero poner mucho énfasis, tenemos que hacer o efectivas las disposiciones constitucionales y justo el 18 nos dice, a ver, lo que tenemos que buscar es la reinserción a la sociedad de esas personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la educación, a través del deporte, a través de una serie de factores que tienen que ser verdaderamente efectivos, que tienen que hacerse una realidad y que no solamente estén como letra muerta en una norma tan trascendente para nosotros como es la constitucional. Además que con esta pues pandemia de COVID, el derecho a la salud se vuelve también una demanda importantísima desde los penales, ¿no? Sí, sin duda. Incluso en estos lugares también desafortunadamente ha perdido la vida muchísimas de las personas internas y pensemos la gravedad de este momento que estamos viviendo si las personas viven hacinadas, si el número se rebasa a las posibilidades de estar, por ejemplo, en una zona de dormitorio. Entonces, ¿de qué manera podemos cuidar sus intereses, que son, a fin de cuentas, los intereses de toda la sociedad? Pues vamos conociendo poco a poco el tema y también pues esta sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les abre una puerta para ejercer la posibilidad de votar. Pero ¿qué dice la jurisprudencia interamericana? Porque también de ahí hay grandes temas que podemos traer a México. Sí, sin duda. Creo que hay mucho que platicar al respecto. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana han abordado este tema. Por ejemplo, la Comisión se ha pronunciado respecto del derecho al voto de las personas que se encuentran, hacen la distinción en prisión preventiva desde el punto de vista de la protección al respecto a que alude el artículo 23 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que ha habido casos, por ejemplo, de la Corte Interamericana, podríamos mencionar el caso López Mendoza contra Venezuela, que se resolvió en 2011 y que se ha pronunciado en relación a la única manera de restricción de los derechos políticos, nos dice la Corte, que es la sentencia condenatoria. De ahí que surge la obligación para los estados de garantizar que toda persona que sea titular de un derecho político electoral pueda ejercerlo. Y eso pues es obvio. Los ordenamientos no pueden conceder derechos para luego acotarlos. Y ese es un punto al que yo incluso me referiría a nuestra propia Constitución. Efectivamente. Y ahora de aquel momento en el que estábamos en un evento del Tribunal Electoral, en el Archivo General de la Nación, antiguo Palacio de Lecumberri, que nos daba mucha certeza del tema de que estábamos hablando, el voto en prisión. Hasta este momento se ha avanzado mucho, estamos hablando ya de años, pero ¿cuál es su opinión de la sentencia del Tribunal Electoral que se da en otro momento? Estamos comparando cómo estábamos, como estamos hoy, con esta sentencia del Tribunal Electoral. Me parece que decía yo, pone el tema en la mesa de debate
pero lo pone con muchos elementos que permiten la construcción de este derecho. Hay un gran avance con esta decisión. Creo que los derechos electorales son derechos fundamentales y a partir de ahí, esta sentencia yo la vislumbro como una sentencia donde se habla o se corre un test de proporcionalidad implícitamente para verificar si una norma tiene un fin constitucionalmente válido. Y creo que se llega a la conclusión que sí lo tiene y que además no es razonable que se tengan que limitar los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, sujetas todavía a un procedimiento penal. Entonces, creo que esta manera de analizar los temas de una manera sistemática, de una manera hermenéutica, nos permite poder tomar otro tipo de decisiones, incluso en su momento, declarar la invalidez de ciertas normas, y creo que a las personas juzgadoras nos corresponde realizar un análisis integral de los asuntos que tenemos para resolver, y creo que en este punto podemos realizar ejercicios de proporcionalidad, de razonabilidad, para emitir nuestra decisión con mayores elementos. Me parece que es claro que la suspensión del voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva tiene que cambiar, tiene que buscarse con recursos, con razonabilidad, con imaginación, que estos derechos se hagan efectivos. Y ya para concluir, yo le quisiera preguntar, pues ya el balón está en la cancha del Instituto Nacional Electoral, está haciendo pues ya, según nuestra sentencia, la sentencia del Tribunal Electoral, pues esos programas pilotos, está incursionando para que en 2024 sea una realidad. ¿Qué esperar del Instituto pues, Nacional Electoral y qué esperar de ese 2024? ¿Cómo lo vislumbra la magistrada? Yo creo vamos bien y que se va a lograr. Creo que ya el Instituto Nacional Electoral tuvo un primer acercamiento en el proceso electoral de 2020-2021 e inclusive hay un acuerdo del Consejo General de este instituto que aprobó un modelo muy interesante porque es un modelo de operación como una prueba piloto de votación de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Entonces, de esa experiencia que ya se tuvo, que se llevó a cabo en 4 penales masculinos y en uno femenil, el INE tuvo ya la oportunidad de verificar o de vivir las problemáticas, pero más que eso, de detectar las áreas de oportunidad de cara justamente al 2024. Es decir, de esa experiencia se advierte que se requiere tener una instancia de coordinación con las autoridades penitenciarias para que también se sensibilicen y entiendan la importancia de la vida democrática dentro de las prisiones. La participación de la sociedad civil como observadora es también fundamental, pero creo que uno de los puntos muy importantes, por supuesto, además de definir si se llevan las urnas a prisión, si se hace por correo, si se utilizan las tecnologías de la información, creo que lo más trascendente es llevar a la prisión la información necesaria para que quienes sufraguen puedan hacerlo de una manera informada. Creo que este es un punto importantísimo, el que puedan tener la posibilidad de comparar, de decidir, de saber qué es lo que más conviene a sus propios intereses. Creo que seguir esta ruta con la experiencia ya vivida ya es un avance que va a permitir abrir la puerta de cara a esta elección de 2024. Y creo que la experiencia internacional tiene que reproducirse en nuestro país, ha sido verdaderamente de utilidad y tenemos que advertir que debemos dejar fuera todas esas experiencias que limitaban la posibilidad de expandir estos derechos y buscar con voluntad, decía, con recursos y también con imaginación, cómo hacer efectivo el derecho al voto
de estas personas que se encuentran privadas de la libertad. Bueno, y ya para terminar, ¿cómo observó, cómo recibió, digamos, el grupo de juzgadoras y juzgadores en materia penal cuando se da esta sentencia? ¿Cómo la percibieron? Yo creo que este tema de la suspensión de derechos electorales siempre ha estado muy en la mira de las personas que juzgamos. Ha sido una posición crítica, sobre todo, por ejemplo, hoy hablamos de un antes y un después, tomando en consideración el sistema de justicia que hoy opera en nuestro país, el sistema de justicia penal acusatorio, donde los juicios son orales, donde la mayor parte de las personas se encuentran en libertad y donde hoy en día se debate si debe existir este tipo de suspensión. Yo de verdad me atrevo a pensar que tenemos que ir evolucionando y que no debemos hacer distinción entre las personas sujetas a un proceso penal de aquellas que ya están compurgando la pena. Por supuesto, salvo que la sentencia condenatoria firme sea por delitos electorales, donde considero que sí se deben suspender este tipo de derechos. Pero cuando no estamos en esa hipótesis, mi consideración, por supuesto que es muy personal y es motivo de debate y quizá en algún momento podamos ir viendo la evolución de este derecho, tiene que ser para todas las personas privadas de la libertad sin ninguna distinción. Y bueno, entonces, ya para cerrar el programa, le prometo que es la última pregunta. ¿Veremos a candidatas y candidatos pues en los penales haciendo campaña y ayudando verdaderamente? Pues yo esperaría que sí. Creo que las candidatas y los candidatos tienen que velar por toda la sociedad y tienen que llevar sus propuestas a toda la ciudadanía para que sean escuchadas, para que sean valoradas y en su momento para que sean votadas. Pues muchas gracias a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, magistrada de circuito en materia penal, por este programa. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en una ocasión próxima. Muchas gracias, magistrada.